Era el otoño de 1957, cuando en octubre de ese año, 3 cadetes de la Marina Real Británica salieron a la campiña inglesa de Suffolk para un simple ejercicio de entrenamiento de lectura de mapas. En este día, los cadetes, llamados William Lake, Michael Crowley y Ray Baker, tenían el objetivo de simplemente seguir una ruta a través del área escénica, observar varios lugares asignados, tomar notas de lo que encontraron y luego volver a informar a sus superiores. Teniendo en cuenta que era un día claro y soleado, era más o menos un agradable paseo por el pintoresco campo. Y al principio eso era precisamente lo que era, pero las cosas estaban a punto de volverse raras. A lo largo de la ruta, los hombres pasaron por la pequeña aldea de Kersey, un pueblecito encantador de unos pocos cientos de habitantes, conocido por sus calles rústicas y sus edificios medievales históricos. Mientras miraban hacia el pueblo, parecía otro día normal y tranquilo. Las campanas de la iglesia repicaban para unirse al canto de los pájaros en el aire. Columnas de humo salían de las chimeneas. Dado que Kersey era un lugar asignado a lo largo de su ruta, se acercaron al pueblo para observarlo. Pero mientras lo hacían, comenzó el silencio. Las campanas de la iglesia ya no repicaban. Los pájaros dejaron de cantar y hasta el sonido del viento parecía apagado, como si un domo de silencio hubiera descendido sobre ellos. Todo parecía quieto. Las hojas sin moverse en las calles, las ramas de los árboles en pausa, todo aparentemente congelado en el tiempo. Y quizás aún más extraño era que no había nadie caminando, a pesar de que era un agradable día soleado. Incluso las chimeneas habían dejado de echar humo. De hecho, cuando entraron en la aldea parecía completamente desierta. Uno de los cadetes diría esto sobre la inquietante escena espeluznante. Era un pueblo fantasma, por así decirlo. Era casi como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Experimenté una abrumadora sensación de tristeza y depresión en Kersey, pero también una sensación de hostilidad y de observadores invisibles que provocaban escalofríos en la espalda. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando comenzaron a explorar el pueblo. No se veían coches por ninguna parte, ni cables telefónicos, ni bicicletas, y la carretera en sí parecía toscamente adoquinada y anticuada. Había muchos edificios medievales en Kersey. También notaron que no podían ver absolutamente ningún edificio moderno a su alrededor. Todas las casas eran de estilo medieval, todas construidas a mano y con entramado de madera, con ventanas de vidrio verdoso cubiertas con una película de mugre. Decidieron acercarse a uno de estos edificios pintorescos y aparentemente desiertos y miraron dentro, donde se sorprendieron al ver que era una especie de carnicería espeluznante. No había mesas ni mostradores, solo 2 o 3 cadáveres enteros de bueyes que habían sido desollados, y en algunas zonas de la carne estaban bastante verdes por la edad. Había una puerta pintada de verde y ventanas con cristales más bien pequeños, una al frente y otra al costado, de aspecto bastante sucio. Indagaron en otros edificios y encontraron que, aunque parecían casas, no había nadie allí, ni muebles ni señales de vida, como si hubieran sido abandonados repentinamente por los residentes que se habían llevado todas sus pertenencias. Debió ser bastante repentino porque el humo de las chimeneas que habían visto también se habían detenido. Fueron a buscar la torre de la iglesia porque era un hito importante donde pensaron que podrían orientarse, pero se sorprendieron al descubrir que simplemente ya no estaba allí, como si se hubiera desvanecido en el aire, aunque claramente lo habían visto desde afuera del pueblo y era el edificio más conocido. ¿Dónde había ido? ¿Dónde se habían ido todos? En este punto, los 3 hombres se sentían muy inquietos y asustados, así que corrieron con todo su ímpetu para abandonar ese lugar lo más rápido posible. Tan pronto como salieron del pueblo, informarían que todo volvió abruptamente a la normalidad. Las campanas volvieron a sonar, los pájaros cantaron y el aire fresco del otoño los golpeó. Las hojas cayeron de los árboles y las chimeneas volvieron a escupir humo. La torre de la iglesia estaba también una vez más sobre los edificios circundantes,
y los 3 cadetes, asombrados, no podían explicar nada de eso. Aunque sus superiores confirmaron que habían llegado a Quercy, los detalles más extraños del relato fueron descartados en ese momento y simplemente se arremolinaban en el fondo de la mente de los testigos. No sería hasta muchos años después, cuando en la década de 1980, el caso llamó la atención del investigador Andrew Mackenzie, cuando recibió una carta de Lang y Crowley. Intrigado, fue a reunirse con los hombres e incluso fue al pueblo con ellos. Y cuanto más aprendía, más se convencía de que algo realmente extraño había sucedido en este lugar. Una de las principales cosas que impresionó a Mackenzie fue que el relato era históricamente muy preciso. Por ejemplo, el edificio con los cadáveres vacuno había sido una carnicería, aunque para 1957 ya era una residencia privada. Otras observaciones del diseño de la ciudad también coincidieron con los registros históricos reales, que era información que estos cadetes probablemente no conocían. Los detalles descritos por los forasteros precisaban de cuando la aldea había sido devastada por la peste negra, según su estimación en algún momento a principios del siglo XV. No existe una explicación lógica para lo que estos hombres vivieron un día de 1957, pero su caso es recordado como el viaje en el tiempo de la aldea de Quercy. André Deigel era un hombre carpintero de 27 años, oriundo de Nueva Orleans, Luisiana. El chico, de personalidad amable y extrovertida, a menudo gustaba de salir de fiesta en compañía de amigos. Después del trabajo, la noche del 9 de junio de 1987, salió con un amigo llamado Nick Shelley para cenar. Más tarde decidieron pasar a un bar. Ambos querían tomar una copa y jugar unas partidas de billar. Llegaron entre las 20 y las 22:30. Los dos hombres estaban disfrutando de la velada, con André teniendo más suerte que Nick. Una mujer sentada en el bar, llamada Thelma, estaba muy interesada en André. Los dos estuvieron coqueteando intermitentemente durante toda la noche. Cada vez que se acercaba al bar o se acercaba a ella, conversaban y coqueteaban. André le presentó a Thelma a su amigo Nick. A la mujer no le debió gustar mucho Nick, ya que evitaba mirarlo a los ojos. Entre las 11 y las 11:30 de la noche, Nick se fue a su casa con su vehículo. André y Thelma se fueron en la camioneta de André. Nick no tenía idea, mientras los observaba alejarse, que sería la última vez que vería a su amigo con vida. Al día siguiente, el compañero de André, Joe, se sorprendió de que no se presentara a trabajar. Eso era muy extraño en André. Cuando no apareció esa noche, su familia y sus amigos se preocuparon. Se notificó a la policía y al principio simplemente pensaron que se había ido de borrachera y que no tardaría en regresar, pero nunca lo hizo y se inició una investigación. Sin embargo, el problema era que nadie lo había visto. Nadie sabía quién era la misteriosa Thelma o si ese era su verdadero nombre, y no había pistas sobre a dónde podría haber ido. El misterio de su desaparición se fue extendiendo con el paso del tiempo y la ausencia de pistas. Se distribuyeron volantes y se realizó una búsqueda, pero no se encontró nada. Aún así, las autoridades no consideraban que fuera parte de un crimen, pensando que se había escapado, pero su familia no estuvo de acuerdo y realizaron gran parte de la búsqueda por su cuenta. La hermana de André, que en ese momento coqueteaba con la adivinación, más por diversión que por convicción, se acercó a una mujer llamada Rosemary Kerr, quien afirmó ser clarividente, medium y psíquica y haber tenido visiones inquietantemente precisas desde los 4 años. Le preguntó si le ayudaría a localizar a su hermano desaparecido. Kerr aceptó. Hizo una cita para ver a Ellis y le indicó que trajera una foto de su hermano desaparecido y un mapa de Luisiana. Cuando Ellis llegó a la cita programada, sinceramente no esperaba mucho. Aún se mostraba escéptica sobre si realmente funcionaría, pero estaba a punto de llevarse una gran sorpresa.
Al llegar, Rosemary Kerr pidió la foto y sin siquiera mirarla la puso sobre la mesa, cerró los ojos y comenzó a frotarla. Después de concentrarse por un momento, Kerr se quejó de que estaba desarrollando un fuerte dolor de cabeza, como si la estuvieran golpeando con un objeto contundente una y otra vez. Veía una imagen de un camión negro con un rasguño distintivo en el costado, que era exactamente como se veía el vehículo de André. Luego centró su atención en el mapa de Luisiana, un lugar en el que nunca había estado, y pasó la mano por encima. Ella no sabía qué significaba nada de esto y le contó a Ellie su visión. Continuó moviendo metódicamente un dedo sobre el mapa hasta que pasó la mano sobre la ciudad de Slidell, a 30 millas de Nueva Orleans. Señaló con el dedo el lugar en el mapa y exclamó: «Si puedes encontrarlo allí, hazlo rápido». La familia se dirigió a Slidell de inmediato y, sorprendentemente, mientras conducían junto antes del puente de 5 millas hacia Slidell, la camioneta de André pasó junto a ellos en dirección contraria. Dieron la vuelta y comenzaron a seguirlo, seguros de que era su camión debido a ese rasguño en el costado, y adentro habían 2 hombres que ninguno de ellos reconoció. Las personas en el camión parecían saber que los estaban siguiendo. Finalmente, con la ayuda de una patrulla, lograron detener la camioneta. Cuando la policía finalmente los atrapó, los 2 hombres fueron identificados como Michael Phillips y Charles Gervais, ambos ladrones de poca monta que habían cumplido una condena por robo. La familia de André ahora sabía que algo milagroso estaba sucediendo y que esto era más que un simple robo de automóvil, y tenían razón. Después de que Phillips y Gervais fueron arrestados, confesarían que habían sido ellos los que habían matado a André Daigle. Al ser interrogados sobre el crimen, resultaría que habían decidido matar a alguien solo para ver si tenían lo necesario para hacer tal cosa. Thelma, la novia de Phillips, fue la designada para elegir a la presa. André fue elegido casi al azar y resultó que estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Su cuerpo fue encontrado más tarde, cerca de una pequeña franja de playa de arena en el pantano de Manchac, justo al lado de la salida 7 de la autopista, como todos los detalles que Rosemary Kerr había previsto. Phillips y Gervais se declararían culpables de asesinato y serían sentenciados a cadena perpetua sin beneficio de indulto o libertad condicional. Rosemary Kerr se mantuvo en contacto con la familia Daigle durante toda su vida. También afirmó que mantuvo contacto con el espíritu de André y le pidió a su familia que perdonara a los asesinos. Rosemary Kerr murió en el año 2015. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, apóyalo con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o enviar un agradecimiento. Será de gran ayuda y motivación. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo muy especial a los seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.